Hola, sean muy bienvenidos al arte de la rinoplastia. En esta serie de vídeos os iré explicando un poco de los detalles, secretos, trucos de la rinoplastia. Hablaremos de la profesión del experto en rinoplastia, cuántos años tiene que estudiar, qué necesita, qué materiales usaremos. Pero bueno, en este video de hoy hablaremos de mi método, cómo he desarrollado este método a través de los años. Y les contaré paso a paso para que ustedes vean que no es algo que se puede hacer en un día o dos. Soy Emiliano Álvarez, un experto en rinoplastia, medicina y cirugía estética. Tengo más de 2000 rinoplastias realizadas y sueños cumplidos. Bueno, comenzaremos hablando de cuántos tipos de rinoplastia hay. Es una pregunta que a veces me hacen los pacientes y me dicen ¿cuántos tipos de rinoplastia hay? Ultrasónica, convencional, solo hay esos dos. La verdad que es muchos tipos de rinoplastia, no hay una sola técnica y cada técnica va a depender de lo que el cirujano haya aprendido y lo haya ido perfeccionando. Pero a grandes rasgos actualmente podemos decir que tenemos la rinoplastia clásica, la rinoplastia estructural y también la rinoplastia preservadora. Son las tres grandes ramas que tenemos actualmente y dentro de esas ramas tenemos agregados que se pueden combinar entre sí. Por ejemplo, la rinoplastia ultrasónica es cuando realizamos la fractura del hueso con el bisturí ultrasónico, y la rinoplastia con martillo, que es cuando utilizamos con martillo. ¿Quiere decir que una rinoplastia estructural tiene que ser sí o sí con ultrasónica? No, puedes hacer estructural con martillo, preservadora con martillo, preservadora con ultrasónica, o sea, se intercalan entre sí. Entonces, para tener un contexto global, podemos decir que hay muchas técnicas que se pueden intercambiar entre sí y no solo hacer ultrasónica te va a dar un resultado preciso y duradero en el tiempo, o no solo hacer preservadora. Entonces hay que saber cada paso para poder llegar a un mejor resultado del paciente y tener todos los conocimientos y saber qué hace tu cirujano y qué es lo que quieres tú de tu cirugía. Bueno, las personas confunden la rinoplastia clásica con la rinoplastia estructural. ¿Cuáles son las grandes diferencias? En la rinoplastia clásica podemos realizar una cirugía que lo único que focalizábamos es en quitar, por ejemplo, el exceso, si teníamos una jiba ósea, o sea, el hueso, el tabique, cuando teníamos cartílagos de la punta muy grandes, pero uno no se importaba tanto en los defectos que dejaba luego de la rinoplastia. O sea, cuando uno hace una rinoplastia, despega la piel del hueso, del tabique, daña las estructuras de soporte normales de la nariz, y si eso no lo tienes en cuenta, quizá te queda una nariz bonita que te dura unos 6 meses, un año, pero luego que pasaba se caía la punta. Por eso muchos pacientes me preguntan por qué se cae la punta, o también esas técnicas antiguas que decían yo te dejo la nariz muy alzada para que luego caiga y quede donde queremos. Y mi pregunta siempre es ¿cómo sé cuánto va a llegar a caer la nariz? Que va a caer un 10 grados, 15 grados, no hay manera de predecir cuánto cae. Entonces, si uno no quiere quedar en esa incertidumbre de que la nariz me va a quedar muy alzada y va a caer a donde quiero, se va a seguir cayendo, tenemos que recurrir a las técnicas estructurales. ¿Qué es la rinoplastia estructural? Básicamente lo que hacemos es, cuando hacemos la rinoplastia, sabemos que estamos dañando las estructuras de soporte, pero con la rinoplastia estructural lo tenemos en cuenta y generamos nuevas estructuras de soporte, ya sea regenerando lo que hemos dañado en la cirugía o también utilizando injertos que se utilizan de los mismos excedentes que vamos quitando durante la cirugía. Es muy frecuente, de hecho a mí me ha sucedido cuando recién comencé a realizar rinoplastia, de que uno hace la rinoplastia, queda bonita como digo, y luego se cae la punta. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta el soporte de la punta. En la rinoplastia estructural lo que hacemos es colocar como si fuese una columna de soporte en la punta para que esa punta quede exactamente donde nosotros queremos que quede. Ni un grado más ni un grado menos.
Entonces tú vendrás a los 6 meses de cirugía y vendrás a los 3 años y la punta tiene que estar en el mismo lugar. No es la misma de la rinoplastia clásica, que uno no sabía dónde terminaba. Y lo mismo con las paredes laterales, que antiguamente lo que hacíamos, quitábamos mucho cartílago para definir la punta. Pero ¿qué pasaba? Esos pacientes tenían a veces debilidad de las paredes laterales y se terminaban colapsando y quedando así. Eso es una deformidad que quizá se ve mucho de esos pacientes antiguamente, que se sobre resecaban los cartílagos de la punta, y ese paciente terminaba con esa punta que se llama pinzado, pinch nose. En la rinoplastia estructural lo tenemos muy en cuenta. Es muy importante tener un buen soporte de las paredes laterales, porque esas paredes laterales también actúan en la respiración. Para la respiración tenemos dos sectores muy importantes. Uno que se llama la válvula externa, que son las narinas, con los músculos que las mueven, y también el soporte de las paredes laterales de las narinas, que es con cartílago. Y internamente con el tabique y estos cartílagos de aquí que se llaman triangulares. Si alguna de esas dos está afectada, vamos a tener graves problemas respiratorios, o si las dos están afectadas, más aún. Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta la estructura de la nariz. Si tenemos que hacer una rinoplastia, regenerarla totalmente para que luego no tengamos problemas respiratorios. ¿Cuánto tiempo me ha tomado desarrollar mi técnica? Porque uno no termina de hacer su formación, no es que sales y sabes operar rinoplastia. De hecho, durante mi formación he tenido suerte de haber operado creo que 12 o 13 rinoplastias, que es bastante, pero yo no me encontraba seguro ni capacitado como para tener un resultado consistente en el tiempo. Luego de mi formación fue hacer rinoplastia cerrada. Cerrada es con incisiones por dentro de la nariz, lo que tiene un abordaje y una visión muy casi inexistente, es más tocando, sintiendo, y es muy difícil tener una precisión y resultados consistentes en el tiempo. Pero bueno, yo seguí con esa técnica varios años, casi 4 o 5 años, solo cerrada. Y a veces tenía buenos resultados, a veces tenía resultados más o menos, a veces tenía malos, no siempre, pero algún malo. Y digamos, la verdad que una técnica que me da un día bueno, otro día más, otro día no me generaba seguridad. Hacía también a veces rinoplastia abierta, pero sea cerrada o sea abierta, en ningún momento hacía rinoplastia estructural, como les comenté antes, que es reponer todo lo que podemos llegar a dañar y prever los problemas que puede tener la nariz si no hacemos nada al respecto. Entonces, en esa técnica, que era rinoplastia cerrada con anestesia local, aprendí, no hacíamos con anestesia general, y también utilizaba el martillo para las fracturas. El martillo es un instrumento bastante agresivo, como verán. Este martillo, lo que hacíamos es la fractura nasal, hacíamos como hace el carpintero, ahora no tengo exactamente el escoplo porque no lo uso, pero pensemos que esta hoja de bisturí es un escoplo. Entonces el escoplo lo que hacíamos es golpear e ir quitando la jiba, pero depende de cómo pusiéramos este escoplo, quizá nos pasábamos, quitábamos mucho o quitábamos nada, o incluso podíamos dañar la piel. Ese iba por debajo de la piel. Y lo mismo a los lados, si teníamos que hacer las fracturas, puede ser que una de las fracturas estuviera aquí al nivel, otra a otro nivel, no era una línea recta, todos en el mismo lugar. Entonces eso generaba bastante inflamación. Se han visto algunas fotos de pacientes, esos ojos de mapache, muy inflamados, mucho morado. Y las fracturas, no solo hacíamos las fracturas, sino que también podíamos dañar la piel, podíamos dañar las mucosas. Entonces estos pacientes terminaban con gran inflamación, y esa inflamación quizá duraba hasta un mes, y el resultado recién se veía al año,
y ese edema y gran inflamación ocultaba los defectos de lo que habíamos hecho mal, y quizá el paciente estaba bien unos meses, aceptable, y después se veían los problemas. Entonces, teniendo esa, digamos, técnica para mí incompleta, luego de más o menos 6 o 7 años de realizar rinocerrada o rinoabierta con martillo, he decidido, digamos, avanzar. Entonces, ¿qué pasaba cuando venía un paciente? El paciente me decía, quiero mejorar mi nariz, quiero verme bien. Y yo le decía, bueno, sí, te vamos a quitar giba, te vamos a hacer esto, pero ¿qué pasaba? Yo a veces no podía dar una seguridad de que realmente iba a dar ese gran resultado que el paciente quiere, porque el rostro es el rostro. Entonces nosotros aprendemos a quitar y hacer técnicas quizá antiguas, pero ahora tenemos una gran exigencia. El paciente quiere verse bien, quiere verse rápido, bien. Y yo tenía esa insatisfacción de no poder darle resultados consistentes a los pacientes que quedaran felices, y eso que se viera en los meses la evolución cada vez mejor y no cada vez peor, como pasaba a veces con la técnica antigua. Entonces, en el medio de esa insatisfacción y viendo cómo podía mejorar, fui a conocer a un colega, el Dr. Scheibel, en Maringá, en Brasil, que, digamos, cuando llegué y lo vi, él realizaba totalmente diferente de lo que yo hacía, nada que ver, o sea, nada, ni en el material, ni en las técnicas, ni nada. Entonces pasé una semana con él, aprendí, bueno, viendo sus técnicas, cómo él abordaba la cirugía. Obviamente en una semana no es que yo aprendí, volví, ya sabía todo, no, para nada, o sea, era empezar de cero. Cuando lo fui a ver a él, vi más o menos las técnicas que le hacía, cómo abordaba la cirugía, y luego tuve que empezar a leer todas esas técnicas de cero, empezar a utilizar el bisturí ultrasónico para hacer las fracturas de hueso, que yo utilizaba el martillo, entonces yo no tenía ni idea de cómo se hacía, de cómo se abordaba, cómo había que hacer. Es totalmente diferente cómo uno tiene que abordar la nariz para poder usar el bisturí ultrasónico. Y lo mismo cuando hacemos la rinoplastia estructural, como él hace y yo hago ahora. Eran técnicas que yo no utilizaba para nada. Entonces piensen que yo ya tenía unos años de formación. Luego de haber terminado mi formación, había hecho varios años algo y de repente me encontraba de cero, a hacer todo de vuelta. Era un poco de incertidumbre, pero también siempre yo tuve ambición de crecer y mejorar, y siempre la sigo teniendo. De hecho, ahora yo no pienso que sé todo, pienso que debo seguir cada vez aprendiendo más. Entonces esa técnica fue evolucionando, refinar esa técnica, leer artículos, empezar a utilizar el bisturí ultrasónico. Una vez, 2 veces me lo compré de cero, no tenía nadie que me ayude a usarlo, entonces empecé a aprender a usarlo de cero. Y fui refinando esta técnica que actualmente llamo de RUSD, que es rinoplastia ultrasónica estructural de diseño. Y ahora les explicaré cada paso de esta técnica. ¿Qué es el RUSD? Vamos a apuntar aquí. Rinoplastia ultrasónica estructural de diseño. Entonces, rinoplastia ultrasónica, ¿qué implica? Que tiene que ser una rinoplastia abierta. ¿Por qué tiene que ser abierta? Abierta tenemos incisiones ocultas, pero también tenemos una pequeñita aquí en este sector que se llama columela, que nos permite separar la piel de todas las estructuras internas, y una gran exposición de los huesos y todas las estructuras. Para realizar rinoplastia ultrasónica, ultrasónica, sí o sí actualmente tenemos que hacer rinoplastia abierta. Se están desarrollando algunos instrumentos especiales y variantes que quizá podemos llegar a hacer por rinoplastia cerrada, pero actualmente tiene que ser sí o sí abierta. La S estructural
como ya les comenté, que es estructural. Tenemos que saber que la nariz es como si fuese un trípode. La parte del hueso, la parte del tabique y tenemos la punta nasal. Esas fuerzas son así, como si fuese una pirámide. Entonces, si algo de este trípode falla, la estructura va a cambiar y vamos a tener una nariz inestable que no solo va a quedar fea estéticamente, sino que va a ser mala función, o sea, no vamos a tener una buena respiración. Por eso es tan importante mantener la estructura o prever los problemas de estructura que podamos tener. Y diseño, que es muy importante. ¿Qué pasaba cuando venía un paciente y me decía, bueno, quiero mejorar mi nariz? Yo no... Un video muy frecuente que me dicen, que una paciente me dijo, hizo un comentario que la verdad que es muy bueno, es yo como un chiste, y yo actualmente a muchos pacientes se lo digo, que dice, yo no quiero quedar con la nariz como enchufe. Enchufe, o sea, muy alzada, que se vean los dos orificios. La verdad que es muy gracioso y todavía lo sigo utilizando. Entonces, ¿qué pasaba? Si uno decía, no quiero quedar con la nariz muy alzada, no quiero quedar con la nariz de Michael Jackson, pero ¿cómo voy a quedar? No sé. ¿Vas a quedar bien porque yo lo digo? No, bueno, puedes confiar en tu cirujano, pero la verdad que yo no me quedaría tranquilo si me hace un procedimiento en rostro y me dice, vas a quedar bien porque yo te lo digo. Entonces, ¿qué hacemos actualmente? Simulación. Simulación. ¿Qué es la simulación? Con unas fotos especiales del paciente que yo hago en la consulta y con la luz adecuada y de alta calidad podemos lograr y ver resultados posibles de tu cirugía. O sea, yo te puedo mostrar el resultado posible dependiendo de tu piel y tu estructura. No te voy a mostrar un resultado imposible. A veces un paciente viene con un resultado, una idea en la cabeza que no se puede llegar y yo le muestro en la simulación lo que se puede llegar. Entonces, ahí uno ve realmente si lo que uno quiere es factible. Y si uno no se ve en la simulación y no se termina de reconocer, yo seré el primero a decirte, por ahora no te operes, quizás no es el momento, tienes que pensarlo bien, tienes que evaluar las fotos, ver si te reconoces, quizá volver y hacer de vuelta la simulación, ver las posibilidades, porque si no te gusta la simulación, menos te va a gustar la cirugía. ¿Para qué sirve la simulación? Supongamos que tenemos una nariz exageradamente así, ¿no? Y la idea es quitar giba, ¿no? Quitar la parte del hueso, quitar la parte del tabique y quizá elevarla un pelín, ¿no? Supongamos que sería ese el resultado final. Si ustedes ven aquí, tenemos una diferencia, ¿no? Entre esta y esta parte. Eso es un juego de luces y sombras que yo realizo y tengo un instrumento especial que ya hablaré en otros videos que se llama el proyectómetro, el cual mide la altura de la nariz antes de la cirugía. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Y al final de la cirugía, este punto tiene que tener un espacio, si le hicimos de acuerdo a la simulación. Entonces, ¿qué tiene de bueno este instrumento y esta técnica? Es que yo me puedo guiar por la simulación para llegar lo más cerca posible de lo que el paciente y yo hemos decidido en la consulta. No tengo que hacer lo que quiere el paciente si para mí no está bien y tampoco tengo que hacer lo que a mí se me ocurre si no es lo que quiere el paciente. Entonces por eso tenemos la simulación y podemos seguir lo más fidedigno posible. Entonces, como resumen de mi técnica, ¿qué es importante? ¿Por qué he hecho esta combinación? Siempre el paciente me decía, no quiero tener los ojos morados, no quiero verme deformado.
quiero tener un buen resultado y recuperarme rápido sin dolores. Todo eso lo resolvemos con la rinoplastia ultrasónica. Ya no tenemos casi morados, y si tenemos morados es por muy poco tiempo, no duele. Si el paciente puede llegar a tener algún disconfort de respirar, pero no duele. Y importante, pero muy importante, es que es muy preciso. Yo puedo obtener el resultado realmente que quiero, quitar el hueso exacto que quiero y hacer las fracturas que quiero a los lados. Con el martillo eso era imposible. Entonces, eso primero lo hemos resuelto con la parte ultrasónica. Estructural, que es importante ser estructural. La nariz, su primera función es respirar. Entonces, al hacer una rinoplastia estructural, mantenemos como les hablé antes, las válvulas, que el paciente respira adecuadamente luego de la cirugía. En el tiempo esto se mantenga, y muy importante, que es algo que los pacientes siempre tienen miedo, que la punta no se caiga. La punta tiene que quedar donde la dejamos luego de la cirugía y no se tiene que caer. Tampoco se tienen que cerrar las fosas nasales, tampoco se tiene que torcer la nariz luego de la cirugía. Eso todo lo resolvemos con la parte de estructural. Y la simulación o el diseño, el paciente no se encontraba contento cuando llegaba y uno no sabía bien decirle cómo va a quedar. Yo te voy a hacer esto. Entonces, con esto de la simulación hemos resuelto esa duda de que el paciente se pueda ver los resultados probables. Obviamente no es una fotocopia, no es que vas a quedar igual a la simulación, pero siempre mostrando las limitaciones, y que con esa simulación yo me guiaré para hacer tu cirugía, para que quedes lo más cercano posible a esa simulación y que tú te veas antes de la cirugía si te gustaría ese resultado. Pero te vas a ver los resultados probables que yo puedo llegar con la cirugía y usar esa simulación para planear tu cirugía. No es que yo la hago y me olvido y ya está. No, yo todos los días antes de cada cirugía veo las fotos del paciente, veo la simulación y sé y recuerdo lo que tengo que hacer. Y el mismo día también. Y se lo muestro a veces al paciente para decir, esto es lo que hablamos, sí, lo hago siempre. Entonces por eso te puedes quedar bien segura que voy a hacerlo de esa manera. Le puedes preguntar o iré poniendo testimonios de mis pacientes que verán que tienen gran satisfacción de lo que vieron en la simulación y lo que quedó luego de la cirugía. Entonces, con estos 3 puntos podemos saber que podemos llegar a altas probabilidades de éxito, porque vamos a ser precisos, con poca inflamación, vamos a mantener la función de la nariz, la respiración, y además vamos a guiarnos de lo que hemos hablado tú y yo en la consulta. No es lo que tú quieres sola sin hablar conmigo, no es lo que yo quiero sin hablar con el paciente. Entonces, un acuerdo entre cirujano y paciente, tenemos altas probabilidades de éxito. Entonces, ¿por qué es importante la formación continua? Yo me hubiera quedado con esa primera técnica que aprendí, que era rinoplastia cerrada, con anestesia local, el paciente estaba despierto, se movía, la anestesia local no agarra totalmente, se inflamaba todo, uno perdía las referencias, no sabía realmente lo que estaba haciendo. Cuando tenía que hacer la fractura, golpeábamos, le decíamos muerda con las muelas, era casi una tortura, diríamos. Podíamos hacer luego esa técnica cerrada. Al terminar mi formación, seguía haciendo esa técnica cerrada con anestesia general. Mejoramos un poco, pero seguimos sin tener buena exposición, buena previsibilidad. También tenemos gran inflamación, aunque tengamos anestesia general. Hacer rinoplastia abierta, mejorar un poco, pero cuando cambié totalmente mi manera de hacer la rinoplastia estructural, ultrasónica, los resultados empezaron a llegar, y cuando me empecé a guiar y a hacer un plan de cada cirugía, también eso ha ido evolucionando. Entonces, si yo me hubiera quedado con esa primera técnica, quizá actualmente estaría un poco mejor, pero no en el punto que estoy ahora. No hay que cerrarse, no hay que decir yo las sé todas, no tengo más nada que aprender. No, siempre tengo que aprender, siempre sigo aprendiendo, siempre sigo buscando cómo evolucionar, cómo mejorar mis resultados. De hecho, termino cada cirugía y pienso qué podría haber hecho mejor, cómo podría mejorar la inflamación, cómo podría mejorar el posoperatorio.
Y eso es día a día, va evolucionando cada vez más. Entonces, siempre es importante la formación continua, no cerrarse y estar abierto a nuevas posibilidades. Entonces, vamos a hablar las diferencias entre mi técnica y la rinoplastia convencional. Rinoplastia ultrasónica estructural de diseño y la rinoplastia convencional. Sea con martillo, abierto, cerrada, es lo mismo. Entonces, el abordaje, o sea, cómo hacemos la cirugía, qué tipo de cicatriz vamos a tener. En la rinoplastia RUST es abierto, o sea, tenemos la pequeña cicatriz aquí que realmente al 1 o 2 meses es totalmente imperceptible, no se ve para nada, no se preocupen. No hace falta cuidarla mínimamente del sol, pero ya verán que entre 1 y 2 meses ni se nota la cicatriz. En la convencional se podía hacer abierta o cerrada. ¿Cómo es la fractura? Como ya les he dicho antiguamente, en la rinoplastia convencional que utilizábamos martillo. El martillo lo que hacíamos es golpear con el martillo, generar fracturas, gran inflamación. No teníamos un gran control de lo que hacíamos porque más allá de que uno vaya aprendiendo y mejorando su técnica, esto es algo, como ven, bruto. Como carpintero, puede golpear y puede que estallen los huesos, no es controlado. Entonces, más allá de que uno sea delicado, podemos tener resultados indeseados. En la RUST, bisturí ultrasónico. El ultrasónico, como ya les he comentado, es muy preciso y podemos mejorar los resultados y, como ven, el bisturí ultrasónico tiene una pequeña parte que es la que hacemos para cortar el hueso. Es una pequeña cuchillita, funciona por movimiento ultrasónico. Este movimiento lo usamos para hacer las fracturas internamente de los lados y también quitar la parte de la jiba. Además, aquí tenemos una salida de líquido cuando estamos operando, lo que hace menos inflamación aún y que no sea tan agresivo para el hueso. Sin tener el bisturí ultrasónico no podemos otorgar esta clase de precisión con el martillo, es imposible. Morados, podemos llegar a tener algún morado, no es tan común, pero en general se va a los 7 días, dentro de los 7 días. En la rinoplastia convencional tenemos muchos morados y puede llegar hasta los 15-20 días y mucho. Inflamación. En la rinoplastia RUST tenemos una inflamación baja, que en general con antiinflamatorios comunes en 2 o 3 días ya no la tienen más. En la rinoplastia convencional, entre los 7 y 15 días vamos a tener gran inflamación también. Y puede ser que se deforme también el rostro y eso, bueno, luego se va yendo, pero son varios días que estarán así. ¿Qué otra cosa que utilizamos en mi técnica? Tapones. Muchos pacientes me llegan incluso actualmente y me dicen: doctor, no quiero quedarme sin respirar, me desespero, tengo miedo de salir a la cirugía sin respirar. Eso sucedió en la técnica convencional, que utilizamos tapones de gasa vaselinada o incluso unos que es como una esponja, pero el paciente no puede respirar, respira cero. Esto por 2 o 3 días es una desesperación, no poder respirar, no poder saber dónde estás. Tener que respirar por la boca, sobre todo a la noche. Eso no existe más con mi técnica, que yo uso unos splints que se llaman de Doyle y tú sales respirando de la cirugía.
Incluso actualmente a veces me pasa que algún anestesista, si viene alguno que no trabaja conmigo, le suele decir al paciente cuando se despierta: respira por la boca. No, no hace falta. Le digo, puedes respirar por la nariz. Sale respirando por la nariz. Estos tapones normalmente a los 2 o 3 días se terminan tapando porque hay un pequeño sangrado luego de la cirugía, que es totalmente normal, pero esos 2 o 3 días también los quitamos. Entonces tú piensas que esos primeros días, que es cuando uno más está con esa inflamación y con miedo de no poder respirar, y bueno, lo tendrás cubierto por el tipo de tapones que yo utilizo. Y la previsibilidad. La previsibilidad. En la técnica convencional es media o baja, diría. A veces queda bien, a veces queda mal, retoque, retoque, retoque. La rinoplastia no puede ser una cirugía de hago una vez, hago 2 veces, hago 3 veces. Tiene que ser lo máximo posible que lo hagamos en una vez, y si alguna vez puede pasar algún retoque, que en cualquier cirugía puede pasar, que sea un bajo porcentaje de pacientes, no un alto porcentaje de pacientes. En la técnica RUS, por la simulación y las mediciones, sabemos que la previsibilidad va a ser más alta. Vamos a tener mayor concordancia entre lo que hablamos en la consulta y el resultado del paciente, más allá de la inflamación y todo. Tenemos que saber que obviamente cualquier rinoplastia tenemos una inflamación focalizada en la zona de la nariz, y eso se irá yendo con los meses subsiguientes. Entonces, ¿dónde las personas erran más cuando hablamos de rinoplastia? ¿Qué es más importante una rinoplastia? ¿El resultado o cuánto tarda la cirugía o qué técnica utilizo? Lo importante es el resultado. Entonces tú, cuando contactas con algún cirujano, alguien que realice, yo hago la rinoplastia en 40 minutos, hago rápido 45 minutos, sí, soy muy rápido. Algunos pacientes vienen y me preguntan ¿cuánto tarda la rinoplastia? Yo les digo que en mi caso yo tardo alrededor de 3 horas en una rinoplastia primaria, y si es una rinoplastia secundaria que tengo que hacer reconstrucciones, a veces injertos, puedo tardar entre 4 y 5 horas. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero puedo tardar 40 minutos. Hago rinoplastia cerrada, martillo, plum, pim, pim, y lo hago rápido, pero el resultado no va a ser el mismo. No vas a tener mediciones, no vas a tener mido, el paciente está así, como yo quiero que quede, luego de la cirugía. Entonces, ¿qué es lo más importante? Un resultado. Para ser perfeccionista tenemos que tardar más. Solo usar el bisturí ultrasónico ya agregaremos 30 o 40 minutos a cada cirugía, porque es más lento, pero también es más preciso. Entonces, si tú quieres realizarte una rinoplastia, tienes que tener todos estos factores que hemos hablado durante este video. Es muy importante saber qué es lo más preciso, cómo te puedes llegar a quedar, y hablarlo con tu cirujano que te lo pueda mostrar, y saber qué puntos son importantes que tenga para poder llegar al mejor resultado posible. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Iremos colgando más vídeos en estos días subsiguientes, y si tienes alguna duda o pregunta la puedes dejar en los comentarios, puedes suscribirte para más vídeos y te esperaremos aquí en nuestro canal. Gracias.